En esta oportunidad presentamos el encuentro con autor Series largas, novios cortos. Hoy contamos con la presencia de Juliana Baunza, una bumanguesa que creció en Barranca Bermeja y ha vivido casi toda su vida adulta en Bogotá. Desde hace casi 10 años escribe sobre televisión y cine para distintos medios de comunicación, como El Tiempo, Publímetro, Diners, Choc, la revista de Avianca, Volcánicas, Don Juan, Bacánica, Nómada, entre otros. Es un amante de las series, capaz de identificar cualquier temporada de Buffy, La Cazavampiros, viendo el peinado de su protagonista. Es también cofundadora del colectivo feminista Viejas Verdes y autora del libro Series largas, novios cortos. Como moderadora nos acompaña esta tarde Catalina Serrano, comunicadora social, guionista, bloguera y seriéfila, fundadora del blog Tiempo de Series by Cats. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Antes de darle la palabra a Juli, pues nuevamente bienvenida. Hola. ¿Sí? ¿Está prendido? Sí, hola. Hola. Pues un honor presentar y acompañarte en esta presentación, porque además también pues contarles que nos conocemos hace mucho a través de las redes sociales, pero es la primera vez que nos encontramos en persona, entonces es doble emoción este encuentro. Nos conocíamos, éramos amigas virtuales, así como es. en los 90, desde hace como 2 años más o menos. Más o menos. Y ya por fin, esta fue la excusa para conocernos. Sí, tuviste que escribir un libro, venir a presentarlo para encontrarnos en persona. Voy a iniciar leyendo un apartado de la contraportada del libro para dar inicio a la charla. Y dice, con un tono fresco y a la vez incisivo, Juliana Baunza convierte el hábito de devorar series en una forma de escritura. Viendo Girls, su narradora vive un bloqueo de la escritora precaria. Con BoJack Horseman regresa a los demonios de las adicciones y de cierta relación tóxica. Volver a ver Sex and the City se parece solo a medias a ser soltera en Nueva York en la vida real. Gilmore Girls le ayuda a poner fin a una relación y empezar de nuevo. Y I May Destroy You a hablar de sus propias situaciones de violencia sexual. Así, fundiendo episodios narrativos con comentarios culturales, nos descubre de qué manera las historias que consumimos se parecen a las cosas que nos pasan y al revés, como si la ficción fuera una secuencia de nuestra realidad y la realidad de un invento colmado de ficción. Y yo quiero arrancar, porque también lo has dicho en muchas entrevistas, que la serie es como tu espacio de realidad virtual donde puedes reconocer emociones y entender tu propia vida. Y para salir de una vez del tema, la protagonista del libro, ¿eres tú o es una versión ficcionada de ti? Es una versión ficcionada, a veces mucho más desesperante que yo, que esto no quiere decir que yo no haya podido ser desesperante en algunos momentos de mi vida, pero sí traté, sobre todo digamos en el primer capítulo, de ser lo más detestable posible. Y tal vez si alguien me conoció en el 2015, no sé, de pronto sí fui así de detestable, pero como que me empeñé en hacer énfasis en los defectos y exagerarlos. También me inventé otras cositas, entonces sí es una versión como de una realidad alterna de mi vida. ¿Te parecías en este capítulo que hablas a propósito de la serie de Girls de Lena Dunham, querías como hacer como ese paralelo con la protagonista, que además esa sí es detestable? Sí, hay una cosa que es de lo que hablo en ese primer capítulo, y es que si a uno le gusta o no le gusta Girls, depende mucho de si uno cree que Lena Dunham es capaz de criticar a su protagonista, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, no, es detestable y esa vieja está glorificando a esa protagonista detestable. A mí me parece que no, me parece que ella está haciendo una crítica de un tipo de millennial muy específico, entonces traté de hacer lo mismo con mi protagonista Juliana de la ficción. En ese primer capítulo yo siento, y pues te sigo en redes sociales, y para quienes a Juliana todavía no la siguen, la encuentran como @JulianaBaunza, y digamos que ese primer capítulo, de la percepción que yo tuve, fue como que es el que tiene más ficción. Ya a medida que avanzan los capítulos del libro, se pone un poco, no serio, sino que se va volviendo como más real las situaciones que
que plasmas en el libro. Y aquí quisiera entrar a preguntarte esto. En tus redes sociales tú no hablas mucho de tu vida privada. Nunca, Nunca. jamás. No, exacto. Y en el libro hay muchas situaciones que son experiencias tuyas, claramente, pero también son experiencias de personas cercanas a ti. Está tu familia, está tu mamá, está tu hermana, una de tus hermanas. Y la pregunta es, cuando empezaste a escribirlo, ¿cómo fue decir como, bueno, listo, yo voy a contar esto y que pase lo que tenga que pasar? ¿Y cómo fue la conversación con ellas y decirles como, voy a contar estas cositas? ¿Te sentiste como Rory Gilmore en la última temporada de Gilmore Girls escribiendo sobre su familia? Sí, un poquito. Al principio fue duro, esto fue conversación en terapia durante meses. Yo era como, no sé si contar tanto. Y entonces, al principio los primeros borradores eran como contando pero a medias, como contando pero haciendo así, como les voy a mostrar esto pero no tanto. Y mi editora me decía, o cuentas todo o no cuentas nada porque se está sintiendo que falta en la historia, faltan descripciones, describe todo más. ¿Qué era lo que estaba sintiendo en ese momento? ¿Tenías ganas de vomitar? ¿Estabas sudando? ¿Qué pasaba? Entonces lo hablé mucho en terapia como porque precisamente, como, no sé, hablar de la vida privada es muy exponerse y como tú dices, yo nunca hablo de mi vida privada en mis redes sociales y es una decisión muy consciente. No critico a quienes lo hacen, pero yo no me siento cómoda diciendo, bueno, entonces ahora salí con no sé quién y luego terminamos y ahora estoy con tal persona y después peleé con mi mamá. No, yo trato de no hablar de eso. Entonces sí fue todo un proceso aceptar que me iba a exponer y pues ser vulnerable siempre ha sido como todo un tema en mi vida. No me gusta mucho, me incomoda, pero dije, bueno, ya estoy vieja, ya que madres. Voy a arriesgarme y me lanzo, entonces dije sí. Y con mi hermana, mi mamá, mis amigas que hacen parte del último capítulo, fue un poquito distinto. Por ejemplo, en la historia en la que hablo de mi mamá, primero escribí un borrador en el que no era mi mamá, sino mi abuelo, ¿sí? Como abuelo, ficticio. Y mi editora me dijo, algo no me cuadra en esta historia, como que los tiempos no me dan. Y yo, es que no es mi abuelo de verdad, sino es mi mamá. Tu editora te descubría. Sí, ella era como, Julián, algo no cuadra acá. Y yo, sí, mentí. Entonces hablé con mi mamá y le dije, mami, escribí esto. Y se lo mostré. O sea, no le pedí permiso, sino le dije, mami, escribí esto, léelo. Si no te gusta, si sientes que es demasiado, como estoy exponiendo mucho de nuestras vidas. Y ella lo leyó, le encantó, me dio como 2 notas, pero nada de como para hacerse quedar mejor, no, eran notas de ya luego de BoJack Horseman, como del análisis, precisando ciertas cosas. Exacto, como de análisis sobre las adicciones y comportamientos, como sugerencias que me hizo, pero lo aprobó. Y la historia de mi hermana, sí, ahí sí le pregunté antes de escribirla, como, oiga, yo quiero escribir una historia sobre esto, pero necesito que usted me cuente su versión porque yo me acuerdo de mi versión. Y ella era como, voy a pensarlo. Y una semana era de una, contémoslo, digámosle al mundo. Y la otra semana, no, Juliana, no podemos decir esto. Hasta que ya dijo, bueno, sí, hágale, escríbalo. Lo escribí, se lo mostré, lloró, se rió, le encantó. Y yo le dije, bueno, nadie más sabía esto, solo yo. Nadie más, ni en la familia. Claro, pues en el capítulo queda explícito que es algo que también se revela en el libro, que no les vamos a contar para no hacerles spoiler, más bien para que ustedes lo descubran. Pero además ese capítulo, el de tu hermana, donde tu hermana es la protagonista, me causa mucha curiosidad y me divirtió muchísimo, porque además es una situación muy dura por la que atraviesa con el análisis de las series que propones ahí, pero además también está escrito de una forma que uno se revienta de la risa y se ríe duro por cómo la describes a ella. Sí, y eso sí es 100% real, ahí no inventé nada, más bien me contuve, hubo cosas de ella que dije, no, tampoco la puedo describir de esta forma porque van a pensar que era literalmente el demonio venido a la tierra. No, la hice ver como una niña poseída, que sí,
pero fue muy chévere ese proceso como de escribirlo y que ella lo leyera, pedí su aprobación y me dijo de una, y ya luego el resto fue como contarle a mi mamá antes de que se publicara el libro. Tenemos que contarte algo. Sí, exacto. A propósito que mencionabas ahorita a tu editora Salomé Cohen, quien fue además, y tú lo has dicho también en varias entrevistas, la que dio la idea de escribir este libro, ¿cierto? Tú has dicho como pues que quisieras adjudicarte que la idea nació de ti, pero pues fue Salomé la que se le ocurrió esto, y que además yo quería saber y quisiera que nos contaras cómo te sentiste con la llegada de este libro, porque pues si es algo tal vez que uno va pensando como sí, quiero escribir un libro, igual nosotras habíamos conversado antes y tú me has dicho como que tenías la idea de escribir algo más como de ensayos, como lo que hemos leído tal vez, en series, pero Salomé te dice como no, mira, yo creo que debes escribir un libro así, asa. Entonces quiero saber cómo fue, qué sentiste cuando te llegó el libro, porque literal te llegó así como, buenas, ¿quieres escribir un libro? Sí. Y cómo fue darle forma a una idea que no nació de ti. Sí, fue muy chévere, muy gratificante. A veces dudé de mí como, ¿será que sí me merezco esto? ¿Será que estoy quitándole el lugar a alguien? Porque llegaron a decirme, hola, ¿quieres un libro? Y no fue como que yo tuve que ir por el mundo rogando, pero luego dije como, no, sí, me lo merezco, yo he trabajado mucho para lograr esto. Entonces fue muy satisfactorio primero, pero luego fue un momento de confusión cuando ella me dijo, cuéntame qué idea tienes tú para escribir un libro, y yo le conté mi idea, y mi idea era lo que yo siempre hago, que es escribir reseñas, análisis y ensayos de libros. Era como una enciclopedia de series lo que yo quería hacer. Y ella, no, pues está muy chévere esa idea, pero yo no te la puedo editar porque yo soy una editora de ficción. Y yo, no, pues nos jodimos porque yo no escribo ficción. O sea, yo no soy capaz de inventarme nuevos mundos, personajes, dragones, no. Y ella fue como, ¿por qué piensas en ciencia ficción o como en fantasía cuando te digo ficción? Ficción puede ser muchas cosas. Y yo, buen punto. Entonces ahí me empezó a hablar de un tipo de género y de ciertas autoras latinoamericanas como María Gainza o Mariana Enríquez, y me habló de libros de ellas, sobre todo de uno de María Gainza que se llama El nervio óptico, en el que ella pues cuenta historias, son cuentos, tampoco uno sabe si la protagonista es ella o es una versión de ella, y esos cuentos se fusionan y están de alguna forma relacionados con una obra de arte, con una pintura. Entonces ella salta de la historia que cuenta a hablar de esta pintura, del pintor, de cuándo la hizo, cómo la hizo, por qué, y luego vuelve a la historia. Y cuando leí ese libro yo dije como, esto es lo que ella quiere que yo haga. Obviamente no tan bien hecho, espero, pero ya entiendo qué es lo que quiere. Entonces el proceso después fue pensar como cuáles historias voy a contar y con cuáles series las voy a conectar. Entonces fue muy chévere porque no pensé que podía hacerlo y luego resultó que sí podía. Entonces me siento muy orgullosa de mí misma. Y aquí en este proceso entonces está, a diferencia de la autora que fue, digamos, tu referencia, no son obras de arte, sino son series de televisión, que es lo que has consumido desde que tienes uso de razón. Y entonces viene ese proceso de hacer esa selección, que son 6 series, bueno, 6, y hay unas que tienen algunos capítulos donde hay más varias series. ¿Cómo fue ese proceso de seleccionar? Porque tú tienes en tu haber un montón de series que además en tu blog, en las columnas donde escribes, has dejado el listado de todo lo que has visto a lo largo del tiempo. ¿Cómo fue esa selección de estas son, digamos, las 6 principales más 2 o 3 más que están mezcladas en otros capítulos? ¿Cómo fue esa selección? Muy difícil, Me muy imagino. difícil porque yo lo primero que hice, o sea, lo que debí haber hecho fue pensar qué historias quiero contar, ¿sí? Empecé por ¿de qué series quiero hablar? Entonces quiero hablar de todas las series. Iba a quedar un libro así, Game of Thrones, 7 tomos. Entonces empecé yo, The Wire, Fleabag, Breaking Bad, bla, y luego entonces dije como, bueno, Breaking Bad, tengo mucho para decir de Breaking Bad. Sí. ¿Con qué historia la voy a conectar? No, nunca he hecho metanfetamina, estudié 4 semestres de ingeniería química de pronto por ahí, no, entonces ya luego dije, no, la conexión está muy débil, lo mismo con Fleabag, me habría encantado escribir de Fleabag, pero no sé, nunca he vivido un duelo como el de ella, no tenía cómo conectar muchas series que me gustan,
Entonces ya luego fue al otro lado a decir, bueno, más bien, ¿qué historias creo yo que sería divertido o chévere contar? Y la primera que nació fue la del el capítulo de Gilmore Girls, Ajá. que esa se la dije el día que me conocí con mi editora y ella me propuso el libro y me explicó qué era lo que quería que hiciera. Ahí yo le dije, yo puedo hacer eso. Yo una vez hice eso en mi diario. Yo en mis diarios siempre pues escribo lo que me pasa y digo como, me pasó esto y esto y esto. Eso me hizo acordar de en tal capítulo de Buffy que pasa tal cosa. Y en una entrada de mi diario de 2014 conté ese capítulo del libro. Entonces era, hoy fui a la Calera con tal persona y pasó esto, esto y esto y sentí esto y me acordé de lo que sintió Rory Gilmore en tal capítulo de Gilmore Girls. Entonces, esa fue como la chispita y ese fue el primer capítulo y ya los demás fueron como llegando naturalmente. Hubo unos capítulos que pensé pero que luego saqué, pero el proceso fue fue mejor para mí pensar primero en la historia personal que quería contar y luego sí decir con qué serie lo puedo conectar. Series largas y novios cortos. Series largas, novios cortos, te ha permitido combinar una de tus pasiones, que es ver series de televisión, con temas que te inquietan y de los cuales has hablado mucho en tus redes sociales, como el feminismo, como la violencia sexual, el aborto, las relaciones de pareja. ¿Cómo se fue construyendo? Y aquí quiero entrar más que al libro, es tu mirada crítica y cómo desde el feminismo, cuando ya empiezas a ser como consciente del tema, cómo se fue construyendo esta mirada de ver series de televisión ya con estas gafas, como se dice, y sobre todo revisitar las series de los 90 o hasta telenovelas muy famosas como Betty la Fea, que se volvió a poner de moda hace unos años, que son producciones audiovisuales de los 90, donde en los 90 habían muchas situaciones, muchos diálogos y temas normalizados que a la luz de hoy, 2021, uno dice como, hey, eso ya no es chistoso y eso no está bien. ¿Cómo fue ese proceso? Y si en algún momento has dicho como, cancelada Betty la Fea, cancelada tal cosa. No, nunca, nunca. Yo estoy muy a favor de mirar con un lente crítico las cosas viejas, o sea, las producciones audiovisuales viejas, los libros, las letras de las canciones que oíamos en los 90, estoy a favor de analizar, de devolvernos y analizarlo todo. Y siento que en este momento en la sociedad muchas veces señalar algo y criticarlo y decir, hey, esto antes nos parecía que estaba bien, pero ahora sabemos que no está bien. Para muchas personas señalar eso es igual a cancelar. ¿Sí? No, es que ya no se puede decir nada y entonces, ¿por qué están juzgando lo de antes con el lente de ahora? Pues porque sí, eso es absolutamente normal hacerlo. Eso no significa que uno esté diciendo, no vean más Betty la Fea. Betty la Fea es una chimba, es lo máximo, está muy bien escrita, muy bien actuada, es muy chistosa, la mejor telenovela que se ha hecho en este país, pero entonces las posiciones no pueden ser, o nunca más vuelvo a ver Betty la Fea porque don Armando es una chanda, o voy a ver Betty la Fea, pero como apagando el switch en mi cerebro y todo está bien, ¿no? Uno puede verla, disfrutarla y aún así criticarla. Criticar no tiene que significar ni amargarse, ni cancelar. Uno puede decir, jajaja, qué paila, ya. Para mí es una cosa muy sencilla. Entonces, esa visión, como ese lente y las gafas feministas, yo no me las puedo quitar. Es imposible. Me encantaría a veces apagar el switch, como viendo, no sé, Ace Ventura, como, ay, ya, la voy a disfrutar y listo. Pero no puedo. Entonces, mis análisis, sobre todo desde hace, no sé, como desde el 2015, 2016, tienen un enfoque feminista porque yo soy una persona feminista. Entonces, sí o sí, mi visión del mundo y mi perspectiva y mis opiniones van a estar informadas por el feminismo. Y me encantó poder escribir de temas que me interesan, como el aborto, la violencia sexual, y sobre todo como desde como con una voz no académica, como no seria, sino como de, hablemos de esto, de pronto contemos uno que otro chistecillo, porque siento que muchas veces, y no está mal, que estos temas se hablen con un tono muy solemne, muy serio, muy acá en la academia,
y pues en últimas estas son experiencias de vidas personales. Se puede hablar de la violencia de género y del aborto, obviamente como un tema, sí, del aborto como tema de salud pública, pero en última quienes lo viven son personas, son mujeres y son hombres trans y pues son experiencias de vida únicas y cada experiencia de vida es distinta y algunas experiencias son súper trágicas y otras experiencias como la que cuento en el libro son tristes pero también tienen momentos que son chistosos, entonces quería lograr como ese cambio de tono a lo que estamos acostumbradas. Como esa simetría de la que hablas en el primer capítulo. Sí, eso sí es 100% real. Continuando con el tema del feminismo, pues tú eres cofundadora del colectivo feminista Viejas Verdes y el feminismo, como lo mencionabas ahorita, pues atraviesa tu visión de la vida y tu visión del mundo y pues ese tema está en 2 capítulos en particular, el primer capítulo con Girls y en el capítulo, el tercero, el de Sex and the City, que quiero leer unos apartaditos que tengo aquí que me llamaron mucho la atención. El primero es el de Girls, donde dices, una televisión feminista no implica que todos los personajes tengan que ser mujeres perfectas, chéveres y cool. Que una televisión con perspectiva de género significa darle una oportunidad a creadoras diferentes que quieran darle espacio a las distintas formas de existir y cagarla y volverla a cagar siendo mujer. Y el otro, en el tercer capítulo, cuando hablas de Sex and the City, dices que Kim Akas, coeditora del libro de ensayos Reading Sex and the City, dijo algo muy acertado en una entrevista, que Sex and the City carga con todo el peso de la representación y que nadie espera que Los Sopranos abarque la experiencia de todos los hombres italoamericanos de mediana edad. Y esto me llamaron mucho la atención porque siempre vemos y últimamente vemos que las series que son protagonizadas, creadas o dirigidas por mujeres, siempre se les da la etiqueta de serie feminista. Sí, serie para mujeres o serie feminista y todo es ultra feminista. Todas. Sí. Y cuando la protagonista se sale de ese imaginario colectivo de que tienen las personas de lo que significa o lo que creen que es ser feminista, entonces es un desastre, como pasa con Hannah en Girls, como pasa con Rebecca Bunch en Craziest Girlfriend. ¿Tú cómo ves esto de la representación? Porque también es como meternos a todas dentro de una serie, y por ejemplo en el caso de Sex and the City, pues fue la primera serie en los 90, digamos, que abrió la puerta para que las mujeres pudieran hablar de temas que hasta el momento en la televisión no se hablaba. ¿Tú cómo ves, cómo ha evolucionado eso y cómo ves esa representación o esa carga que tienen las series? Yo siento que desde siempre, o sea, no es que solo ahorita se estén haciendo series protagonizadas por mujeres. En los 70s, en los 80, en los 90, a principios de los 2000 había muy buenas protagonistas, personajes muy interesantes, complicadas, raras, pero es ahorita donde cada vez una porción más grande de la población es consciente del feminismo y que les estamos exigiendo mucho a las series, ¿sí? Y nos rayamos con las protagonistas como, pues es que es una protagonista mujer, no debería ser una mentirosa que pone los cachos, que roba. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? Para mí el ideal es que nos permitan tener tantos defectos como los protagonistas hombres en la ficción. O sea, me parecería muy aburrido ver una serie protagonizada por una vieja que todo lo hace bien. Es perfecta, responsable, exitosa, sale a marchas, rescata perritos, ayuda a ancianas a cruzar la calle. No, pues qué flojera. Prefiero ver series protagonizadas por gente desastrosa. Y así como pudimos ver Breaking Bad, que es protagonizado por un man que es terrible, terrible, se va volviendo cada vez peor y disfrutamos mucho eso, como que él cada vez fuera peor. Porque muchas veces no somos capaces de disfrutar protagonistas mujeres que se vuelven cada vez peor. Entonces pasa con Rory Gilmore, que es como, no, pero ella al principio era la estudiante perfecta y terminó, miren cómo terminó, no, horrible, pésimo personaje, y es como, me parece lo máximo, es una evolución, pues no es una evolución, es como una caída muy natural, muy esperada, por mí al menos,
y que me parece que debería ser, o al menos es el tipo de protagonistas y de ficción que a mí me entretiene, ¿sí? Porque si siempre, obviamente a veces es chévere ver historias de alguien que mejora y se pone mejor. Y digamos, Fleabag termina mejor de lo que empieza, como ella en su salud mental y en como su comportamiento con el mundo, pero igual es una vieja complicada y desastrosa y eso a mucha gente le cuesta. Yo muchas veces he recibido mensajes, y no digo que esté mal, ¿sí? Mensajes de, no, traté de ver Fleabag, pero es que esa vieja me cae muy mal, no la soporto, y es como, pues que tú quieres ver una serie o quieres hacer una amiga, no entiendo, no entiendo. Entonces, a mí también hay veces que me caen mal los personajes, es natural. A mi punto es que cuando nos cae mal una protagonista que es una mujer, deberíamos preguntarnos, momento, ¿por qué es que la estoy odiando y por qué esto me da tanto mal genio y por qué siento que no puedo ver una serie si me cae mal la protagonista y si puedo ver una serie protagonizada por un man que es terrible? ¿Y por qué que un man sea terrible no significa que me cae mal? Porque además se avala como el antihéroe, pero en lo masculino, ¿no? Tony Soprano, Breaking Bad, Charlie Mad Sheen, Men. Mad Men, exacto. Pero cuando es por el lado, sí tiene que ser la feminista perfecta, que pues no existe. Sí, listo. Muchas personas dicen, bueno, no tienen que ser perfectas, pero entonces, si es una protagonista imperfecta, pues la serie no es feminista. ¿Por qué no? No entiendo por qué no. Para mí el hecho, la calificación de si una serie es feminista o no es, ok, el equipo de producción, había paridad, había como camarógrafas mujeres, las guionistas, había mujeres, las directoras eran mujeres, la creadora es una mujer. Eso es lo que a mí me interesa para calificar si una serie es feminista o no, pero no si la protagonista sale con un pañuelo verde a marchar, no. De los 6 capítulos, ¿cuál es tu capítulo favorito del libro? Chin, chin, chin. Chan, chan, chan. No, puede ser así como las mamás que dicen, no, No no. los quiero a todos por igual. Sí. No, a todos los quiero por igual, pero sí el segundo capítulo, que es el del huracán y BoJack Horseman, de pronto es porque fue, no sé si estoy perpetuando estos mitos del amor romántico, como el que te hizo llorar más es al que más amas. No sé, pero me hizo llorar mucho escribir ese capítulo, pero fue una llorada chévere, como llorada de exorcizando cosas. Me gustó mucho cómo quedó escrito, o sea, yo dije, bueno, si yo fuera alguien que se atraviesa con esto, querría leerlo, entonces tal vez ese es del que más orgullosa estoy. Sí, es el más sentido, o sea, sí, porque además nos muestras una parte que de pronto no vemos a través de las redes sociales para quienes te seguimos, como esta vulnerabilidad y pues todo lo que tiene que ver relacionado con BoJack Horseman, que habla sobre las adicciones, la depresión y pues esta serie que muchas veces, que es muy buena por supuesto, yo debo confesar que aún no la he visto, pero después de leer el capítulo fue como, ok, hay que verlo. Esa es mi misión en el mundo, que todo el mundo lea el libro y diga, tengo que ver BoJack Horseman. Eso es lo único que quiero lograr. Teniendo en cuenta que ese es tu capítulo en el que te sientes más orgulloso y a todos los quieres por igual, y yo reitero que me reí a carcajadas duro cuando lo estaba leyendo, en otros momentos sentía como, uy, juepucha, yo también me he sentido así, a mí me ha pasado tal cosa. El capítulo de I May Destroy You creo que es el más duro de leer, porque además se sale de la estructura narrativa que traes de los anteriores. Y a medida que vas analizando la serie y contándose la serie, interrumpen la narración testimonios de mujeres cercanas a ti que pasaron por situaciones de abuso sexual. Yo quiero leer un pedazo que me llamó la atención, un apartado, y que da mucha ira. Lista de situaciones en las que me expuse al peligro y por milagro no me pasó nada. La madrugada en la que cogí el metro de West Village, me quedé dormida y me desperté en Carnacy 1 hora después. La noche en la que cogí un taxi muy borracha en la 82 y me quedé dormida, el taxista me despertó cuando llegamos a mi edificio. Me expuse, por milagro, quiero vivir en un mundo en el que pueda caer borracha en cualquier lugar sin tener que agradecer al día siguiente que no me violaron. Y es muy duro este capítulo encontrarse con estos testimonios que son reales,
porque es también darse cuenta que todas en algún momento, en alguna situación, hemos vivido un momento o una situación de acoso o de abuso sexual. Si para uno como lector o lectora es duro leerlo, ¿cómo fue el proceso de escribirlo y empezar a recibir los testimonios de estas mujeres? En ese me demoré, o sea, me tocaba como ponerme, voy a escribir media hora cada día, porque si era más, terminaba como, ¡ah! Quiero matar a alguien, de la rabia que me daba. Ni siquiera terminé triste, sino con mucha rabia. Y el proceso de este capítulo fue el último que escribí y fue el último que se nos ocurrió. Porque yo llevaba meses insistiéndole a mi editora que viera I May Destroy You, y ella luego, hasta que se la vio, como en 2 días, y terminó y me dijo, Juliana, ¿qué es esto? Tú tienes que escribir de esta serie. Y yo, pues, te lo dije. Y ella, sí, escribe de esto. Entonces, lo más natural, como el proceso natural, como venía el libro, era, ok, voy a contar una historia personal y la mezclo con el análisis de esta serie. Entonces yo escribí una historia mía, pero sentía como que no era suficiente, sino que se quedaba cortica como frente a como la perspectiva y las críticas que hace la serie, que habla de muchos puntos de vista y muchas situaciones de acoso o abuso. Sentía que hablar de solo una experiencia mía era quedarse cortico, sobre todo porque algo como la violencia sexual está en todas partes, le ha pasado a casi todas las mujeres del mundo, ya sea algo en un bus o pues ya un abuso sexual por, no sé, un familiar. Entonces yo dije, momento, podría preguntarle a mujeres cercanas si me quieren contar experiencias y si las puedo incluir en el libro. Entonces ahí ya como que todo fluyó más, les escribí, o sea, a todas, fui como, mamá, hermanas, primas, tías, amigas, hola, ¿tienes alguna experiencia de la que me...? Entonces les di el contexto, como estoy escribiendo un capítulo, de I May Destroy You, me gustaría saber si tú tienes una experiencia de la que me quieras contar. Algunas me las escribieron, otras me mandaron notas de voz, con otras hice videollamada, fue distinto el proceso con cada una, pero con todas fue como, pues porque era no solo mi experiencia, sino oír la experiencia de alguien. Entonces, y luego de oírlas y grabarlas, transcribirlas. Entonces sí fue un proceso larguito y duro, pero siento que valió mucho la pena, sobre todo porque siento que me acercó aún más con muchas, y había como que hubo muchas que me decían como, no sé si esto realmente te sirva, porque yo siento que no fue tan grave. Y luego mientras me contaban era como, esto me da mucha rabia, como esto no debió haberme pasado, ¿sí? Y como que tendemos a hacer estas jerarquías de, bueno, no es tan grave que un man te coja el culo en un bus. Y sí, o sea, si lo piensas, es muy grave y está tan normalizado que somos como, un man me cogió el culo en el bus, qué mamera, se me dañó el día. Pero es una cosa que es entendible porque crea un trauma, así no sea un trauma gigante que te hace despertar todos los días llorando, pues es un traumita que se va acumulando, y cada vez que te subas a un bus vas a decir como, ay, pucha, me van a coger el culo, tengo que cuidarme, y estar siempre a la defensiva por esas experiencias no es normal. Entonces eso era lo que traté de hacer con ese capítulo, mostrar que a todas o casi todas nos ha pasado algo, y si no le ha pasado a alguna, le ha pasado a alguien que conozcan. Sí, y que lo que tú mencionabas ahora, esa jerarquización como del acoso, ¿no? Porque nos imaginamos siempre que la violación es en un bosque, Sí. el hombre malo, Sí. no sé qué, bla, 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 y que es lo mismo que muestra I May Destroy You, que las situaciones, porque no solamente el abuso de ella, sino también lo que le pasan a sus amigos, como esa delgada línea y esa difusa línea entre lo que se considera Sí. o no. Esas situaciones en las que uno dice, yo sé que esto no clasifica, pero no me sentí bien, me sentí incómoda, rara, violentada, no sé por qué. Esos momenticos grises en los que uno no sabe definir qué fue lo que pasó, eso es lo que a esa serie le interesa mucho y que supo describir y escribir muy bien. O sea, tienen que verla, si no la han visto, está en HBO. De acuerdo.
Para cerrar y dar el espacio a preguntas, Juli, ¿por qué repetir series y no repetir novios? Ay, no, yo no puedo creer que tengo que decir en el siglo XXI que no cangrejen, por favor. O sea, está mal. Seguramente alguien en el público es como, no, yo volví con mi novio que habíamos terminado y ahora llevamos 35 años juntos y tenemos 8 hijos. De pronto, hay una historia entre 100, pero normalmente si alguien repite relación, eso acaba mal. Porque es como, ¿se le olvidó las razones por las que terminaron? No entiendo. Entonces, para mí es mucho más satisfactorio emocional, anímicamente, para la salud mental, repetir series que volver a una cosa que uno ya había decidido terminar. No, 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 no. Vamos a dar el espacio de preguntas. Chin, chin. Allá hay una persona. Bueno, hasta ahora la mayoría de las series que has hablado son live action, bueno, a excepción de BoJack. ¿Puedes dar otros ejemplos así que te gusten de series de animación, sobre todo con un mensaje así feminista? Sí, justo hay otra serie, buena pregunta. Primero empiezo haciendo el paréntesis de, hay unos huecos de conocimiento de cultura pop que yo tengo, o sea, que son cosas de las que sé un poquito, pero que me gustaría saber mucho más. Videojuegos, no, me quedé en buscaminas, o sea, no de nada. Y lo otro es el anime, por ejemplo. Entonces, de anime he visto muy poquito, vi Dragon Ball Z, Caballeros del Zodíaco cuando estaba chiquita y ya. Pero series animadas que ya he visto grande, hay otra de la misma ilustradora de BoJack que se llama Tuca and Bertie, que es muy chévere y en la primera temporada hablan en un momento de violencia sexual, de una experiencia de una de ellas y es súper lindo como lo ilustra, porque esta serie es como aún más experimental visualmente que BoJack, es muy chévere. Me gusta también mucho She-Ra en Netflix, que habla de temas LGBT de una forma divina para niños y pues yo no soy niña, pero la disfruté. Entonces esas dos creo que las recomiendo ciegamente, me gustaría saber más. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Acá. Ya. Buenas tardes. Juli, ¿qué serie no repites? Uf, ¿qué serie no me repito? Hay algunas que son como muy fuertes emocionalmente para mí. A mí me gusta mucho llorar viendo series y lloro. O sea, yo veo a alguien llorar y me pongo a llorar. Entonces, me pasa en la vida real y me pasa en las series. Si un actor o una actriz llora, yo lloro. Entonces, me gusta llorar, pero hay tipos de llorada. Como que hay una llorada que es la llorada de Jane the Virgin o de This Is Us, que es como, ¡qué bello momento! Y uno llora. O, ¡ay, pasó esto muy triste! Y uno llora, pero en última se siente bien. Y hay otras historias que son de verdad como pesadas emocionalmente, que uno termina como el mundo es un lugar injusto, no quiero vivir. The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale, o una de Netflix que se llama When They See Us, que es muy buena, pero esa nunca me la repetiría, porque ya, o sea, quedé suficiente con esta experiencia, como que no es una historia divertida que uno diga, ah, qué chévere repetir esto. Entonces sí, ese tipo de historias como que no es que estén mal, las disfruto, pero las veo una vez y ya, porque ese sufrimiento no quiero volver a pasar por ahí. ¿Alguien? Bueno, a mí me gustó mucho cuando dijiste que en lugar de cancelar las series hay que verlas con un ojo crítico. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa cuando lo problemático no es la serie, sino el creador? O por ejemplo, un caso muy específico, pues no es una serie, pero las películas de Woody Allen, por ejemplo, ¿qué opinas de eso? Yo siento que en esos casos depende mucho del límite que uno se quiera poner. O sea, yo no creo que debamos llegar a un acuerdo todos como sociedad porque cada persona tiene límites distintos. Entonces, esto tal vez pueda ser una opinión impopular, ¿sí? Pero
yo siento que cada quien debería tener el derecho de decir qué cosas consume y qué cosas no, y otras personas no deberían criticarlas. Entonces, por ejemplo, y de pronto esto me hace hipócrita, pero yo no veo películas de Woody Allen porque mientras las veo no puedo sino pensar, pucha, 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 pero sí soy capaz de ver películas en las que sale Kevin Spacey. Entonces, alguien me diría, no, pero qué incoherencia, usted tiene huevo, no. No sé, así funciona mi cerebro. Sí soy capaz de ver películas de Kevin Spacey porque no pienso en lo que él hizo. Siento que me pasa mucho que cuando son los creadores o escritores los que hicieron algo que sabemos en este momento que fue ilegal o que estuvo mal, es más difícil despegarse. Por ejemplo, en la serie de Louis C.K., que es un comediante, la serie de él, que es protagonizada por él, escrita por él, si yo la veo ahorita, solo veo pistas. El man está diciendo, todo, o sea, es una serie como confesional. El man estaba diciendo, soy así, miren. Y mientras la veíamos antes de saber, era como, ¡ja, qué divertido! Él muestra su peor lado. No, el man estaba confesando, entonces ya no soy capaz de verla. Pero si alguien es capaz y como que puede decir como, bueno, la voy a ver, no, como que puedo no pensar en lo que el man hizo, adelante. En esos casos, de todas formas, sí recomiendo piratearlas para que ellos no reciban plata. Como con Buffy. No, pero Buffy es, digamos, otro caso distinto. Y digamos que de pronto también hay, una vez más, incoherencia mía. Ya Joss Whedon, pues se me salió del corazón, no me importa, pero soy capaz de ver Buffy 100% porque en mi mente digo, bueno, él era un abusador como verbal, ¿sí? Como que laboral. Se la montaba, era acoso laboral, pero no fue acoso sexual. Entonces, como que ahí digo, este man todo mal, no voy a ver nada más de lo que él haga, pero Buffy, pues voy a ver Buffy. Porque además también, que esto pasa mucho con pues, las producciones audiovisuales, no son responsabilidad de una sola persona. Entonces, pues listo, no sé, es protagonizada por un man que la cagó. Pero también hay un elenco de más actrices y actores, y de escritoras, y escritores, y directores, que no tienen nada que ver con lo que el man hizo. Entonces, a veces me parece injusto que por una persona muchas otras sufran. Pero sé que no hay una respuesta sencilla, porque pues también se pueden seguir lucrando por lo que ya hicieron. Entonces, mi consejo, o al menos lo que yo hago en mi vida es, si me siento incómoda viéndolo, pues no la veo. Y si soy capaz de no pensar en esto, la sigo viendo. Y ya. Allá hay otra pregunta. Juli. Hola. Hola. No, primero felicitarte públicamente por este libro y por este logro. Creo que he sido súper seguidora de ella desde el inicio. Y me parece muy chévere, digamos, que seas una voz hoy en día para muchas mujeres que hemos sufrido, digamos, de algún tipo de acoso. Y me parece muy chévere, digamos, esa parte del capítulo que se pueda mostrar de una manera diferente experiencias de otras mujeres. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera se pudiera hacer? Porque, digamos, lo vivimos mucho las mujeres, en que las mujeres feministas somos tachadas como las mujeres que nos empelotamos y mostramos las tetas para poder alzar nuestra voz, y los hombres lo ven como algo malo, ven algo malo en una mujer feminista. Entonces, digamos, ¿cómo podemos hacer que no normalicemos esas experiencias de abuso de una manera como diferente, no como fatalista? O sea, sería muy chévere, digamos, que tú estás como en todo ese medio para que los hombres, tanto hombres como mujeres que no son feministas y que muchas veces tachan eso, lo puedan ver como, oiga, sí, de verdad es como algo malo, ¿no? Sí. Pero no de una manera como así como catastrófica, como quejándonos, sino como, hey, no, mira, esto es lo que pasa. Me ha pasado que la mayoría de hombres que han leído mi libro, ese es el capítulo que más les gusta. O sea, es como, hay que leer este libro por este capítulo. Entonces, eso me alegra mucho porque siento que si solo nosotras hablamos entre nosotras sobre violencia sexual, pues, o sea, sirve como terapéuticamente, pero en última es como, bueno, falta la mitad de la conversación.
Entonces, siento que el trabajo de visibilizar y de hablar de estos temas, pues se puede hacer desde muchos frentes y en muchos tonos. Mi tono inevitablemente siempre va a ser no fatalista y no trágico, porque, no sé, así soy yo. Respeto a quienes sí lo hablan desde un tono como mucho más serio o triste, pero en últimas, para poder como que los hombres entiendan y acepten, tienen que tener la disposición. Uno no puede, lo he intentado, uno no puede ir como, óigame, esto usted tiene que entender. Si no quieren entender, no van a entender. Entonces, yo estoy muy a favor de no pelear batallas que uno no va a ganar, que son solo perder el tiempo. Cuando me encuentro con manes que tienen como la actitudcita de, ay, entonces a todas las acosaron, pues, con esa persona no vale la pena hablar. Pero si es una persona que de verdad se interesa por oírlo, pues hay que contarle. Entonces, yo sí creo que algo, específicamente algo como la violencia sexual, solo se puede dejar de normalizar si uno lo habla. Sé que no es fácil, sé que hay experiencias de las que uno no quiere hablar, pero si uno está dispuesto a hablarlo y a contarlo, hay que contárselo no solo a las amigas y a las hermanas y a la mamá, sino también a los hombres de la vida de uno, para que entiendan que los amigos de ellos son los que hacen ese tipo de cosas y los demás manes que conocen. Y quizás ellos también, y no sabe, como que no eran conscientes de eso. Entonces, solo hablándolo, sea cual sea el tono que uno tenga, creo que deja de normalizarse y de ser un tema como tabú. Hola Juli, Cata, buenas Hola. tardes. Quería preguntarte cómo escoges las series y si haces un estudio pequeño del equipo de producción antes de empezar a verlo. Las escojo generalmente si veo que personas en las que confío están hablando de eso. Entonces, sigo blogs, leo revistas, sigo a personas como Catalina, amigos míos que siento que tenemos gustos parecidos, y si dicen, me estoy viendo esto y está buena, la meto a la lista. Si leo una reseña en una revista que me, no sé, un titular que es como, esto es lo máximo, entonces ahí digo, la voy a mover más arribita en la lista. Pero si oigo mucho opiniones de personas en las que confío y que sé que tengo como gustos similares. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Que si revisas antes si reviso, busco quién la creó, como que el resto del equipo no. Generalmente lo que me pasa es que las estoy viendo y algo en la historia, o en la forma en la que está escrita, o los personajes me dice, el equipo de esto debe ser un equipo de 8 escritores manes, que no tiene nada malo, no tiene nada malo que haya un equipo de 8 escritores manes, pero es un punto de vista limitado, ¿sí? Entonces, yo siento que soy capaz de identificar, entonces ya después de verlas es que digo, voy a ver si adiviné o si no adiviné, si hay paridad en el equipo de trabajo en esta serie. Y es un ejercicio chévere para confirmar si la serie me gustó por lo que yo creía que me gustó. Gracias. Acá. Aquí hay una. Hola. Yo quiero saber, aparte de las series con las que relacionaste como tus historias y en las que también creaste algunos personajes, si aparte de Breaking Bad hubo otras que hayas descartado pero que estuvieron a punto de entrar en el libro. Sí, hubo 2 específicamente. Una fue Fleabag, que yo necesito escribir sobre Fleabag en algún momento. Un libro entero. Un libro entero de Fleabag. Pero, como les digo, a mí me encantó, o sea, es una de mis series favoritas. Me parece Es fantástica. uno de los mejores personajes femeninos que se ha hecho en la historia. Uno de los mejores personajes que se ha hecho en la historia, total. en general. Pero al tratar de conectarla, aunque me encanta, y lloré viéndola, no lloré porque yo me viera en ella. Ella y yo somos muy diferentes y hemos vivido cosas muy distintas, entonces no tenía casi puntos en común con ella para conectarlo. Es como,
yo no he perdido a nadie, nunca he vivido una muerte de alguien cercano, como que ella tiene unos problemas de adicción como al sexo, yo creo que no, entonces como que no encontraba por dónde y encontré un punto que es en la segunda temporada hay una escena en la que a la hermana le cortan el pelo terrible y ella va donde el peluquero y le dice que el pelo lo es todo y da un monólogo espectacular hablando de por qué el pelo lo es todo y yo dije, acá fue, ya, la conexión. Entonces dije, claro, historia del pelo sí tengo para contar porque yo era una niña calva, traumatizada, entonces dije, voy a hablar del pelo y perfecto, pero ya cuando fui a escribir sobre la serie, pues la única mención del pelo es esa escena, ya no tenía como qué más decir y si hablaba de la serie y los demás aspectos de la serie ya no iban a tener conexión con mi historia, entonces dije, como que lo intenté, le di, le escribí, traté por un ángulo, por el otro y no estaba quedando. Entonces, con el dolor del alma, tocó dejarla. La matamos. Y la otra fue una historia que es sobre, la serie era Supernatural, que es una serie que a mí me encanta, que he visto de la 1 a la 5ª temporada, no sé, 50. Y te la repites y te la repites y llegas hasta ahí, pero no la has terminado, o sea, llegas hasta ahí. Nunca la he terminado. ¿Pero es porque no la quieres dejar ir? De pronto. Y porque después de la 5ª siento, o sea, se debió haber acabado en la 5ª. Entonces yo la veo hasta la 5ª. Y quería escribir una historia sobre como una adolescente. Esa sí no iba a ser yo, porque no me cuadraban los tiempos, porque cuando salió Supernatural yo ya estaba en la universidad. Pero era una adolescente en el colegio, como en, no sé, por allá a los 13 años, que empieza a escribir fanfiction de Supernatural y escribiendo fanfiction se da cuenta de que es gay. Entonces yo dije, sí, necesito escribir esta historia, pero cuando empecé a escribirla, la empecé a escribir, ya faltaban 2 semanas para entregar el libro y yo le dije a mi editora, yo quiero escribir esto, pero no voy a alcanzar. O sea, esto pensé que iba a ser un capítulo más cortico, pero ya escribiéndolo se me estaba alargando mucho porque era además de escribir a Barrancabermeja, que fue donde crecí, entonces eran párrafos de el olor de los mangos podridos en el piso y una iguana orinándome en la cabeza, y que sí pasó. Entonces se me alargó y dije, no alcanzo. Entonces esa la quiero escribir en algún momento. Es otro libro. Otro libro. Ya van 2 más. Exacto. Listo. 2 más, sí, anotando. Es que Juliana, ¿dónde está el tercero? La otra pregunta es como, pues tú me hiciste caer en cuenta cuando te pedí que pues no, mentiras, yo empecé a ver The Marvelous Mrs. Maisel y te hice el reclamo a ti como, ¿por qué esta vieja me cae tan mal? ¿Y por qué es tan mala feminista? ¿Y por qué me da tanta rabia? Y tú ahí, bueno, me explicaste lo que dijeron ahorita, que pues teníamos que darle también a la oportunidad a las mujeres que la caguen y ya, que no como que nos alteremos tanto por eso, porque yo soy de las que me altero si hay una protagonista mujer y no es perfecta como yo quiero que sea. Entonces, y después de que entendí eso, como que sí me empecé a identificar un montón con muchos personajes de muchas series que yo decía, me cae tan mal, pero soy yo. Exacto, a uno le caen mal cuando le ponen un espejo. Como, soy yo, entonces quería preguntarte si hay algún personaje de, no sé, cualquier serie que tú te identifiques un montón, pero al mismo tiempo como que te den ganas como de darle un coscorrón. Sí, 100%. Hannah, The Girls, creo que es el personaje que yo más odio en la televisión después de Ted Mosby de How I Met Your Mother. Ese man lo odio, o sea, si fuera una persona real, le pego un puño. Hannah me cae muy mal. Y yo desde la primera temporada me di cuenta que me caía mal porque me veía a mí misma, veía mi vagancia en ella, veía el autosabotaje en ella, como el decir, jurarse, ay, es que yo soy la mejor, yo soy la que mejor escribe en el mundo, pero ¿dónde está lo que escribiste? No escribiste nada, no eres capaz de hacer nada porque eres una irresponsable que solo es muy egocéntrica. Entonces, en ella me veía mucho, ya no tanto, pero la odié mucho por eso. Y Rory Gilmore también, como la peladita a la que le dijeron desde chiquita, eres muy inteligente, eres muy madura para tu edad, vas a lograr grandes cosas. Salió del pueblo una vieja promedio. Y ese momento como de salir del pueblo y darse cuenta que uno es una vieja promedio, es muy duro. Entonces la entiendo, me frustra mucho también porque Rory la caga, y además de eso se mete en relaciones que no debería meterse,
Sí, no sabe escoger pareja. Sí, no, tiene el peor gusto de todos. Sí, porque una, pues, Team Jess o Team Logan, porque Dean no existe. O sea, No, él no. como no. dices en el libro. No, nadie en su sano juicio. Pero igual Logan y Jess, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ella debería estar con Paris, realmente. Ahí está. La única que le cantaría de la tabla y le diría, mija, a producir. ¿Cómo así? Que es que periodista y no ha escrito nada desde hace 8 años. No. Entonces, ellas dos creo que la típica, blanquita y toda. Eso. ¿Se acabaron las preguntas? Lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya se cierra el espacio de preguntas. Les queremos recordar a todas las personas presentes que el libro de la autora Juliana Baunza, Series largas, novios cortos, los pueden encontrar en el Coliseo en la librería Atlantis. Este evento se realizó con el patrocinio del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Bucaramanga, Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Gobernación de Santander, Cámara de Comercio de Bucaramanga y Canal Tro. Y cuenta con el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro, Radio Nacional de Colombia, Canal Tro, Asociación Colombiana de Historiadores de Santander, Comisión de la Verdad, Centro Cultural del Banco de la República en Bucaramanga, Academia de Historia de Santander, Centro Nacional de Memoria Histórica y la Red Universitaria Mutis. Les damos las gracias a nuestras invitadas al encuentro con autor, Series largas, novios cortos y a ustedes por su asistencia.